Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Una iglesia sinodal es una iglesia participativa y corresponsable en cuanto que todos los bautizados compartimos una misma responsabilidad al servicio de la misión de la iglesia y en lo que se refiere al carácter comunitario de toda la vida de la iglesia, incluida la sacramental. Pero lo ha de ser también en el modo en el que se toman las decisiones y sobre todo cómo se ejerce la autoridad, que son dos elementos bien importantes dentro de la institucionalidad de la iglesia. El documento preparatorio, citando al Papa Francisco, dice: los pastores como auténticos custodios, intérpretes y testimonios de la fe de toda la iglesia, no temen por lo tanto disponerse a la escucha de la grey, a ellos confiada. Y continúa recordando que la necesaria consulta al pueblo de Dios, un término acuñado muy bien por el Concilio Vaticano II, en la toma de decisiones no implica necesariamente que se asuman dentro de la iglesia los dinamismos de la democracia, una palabra que a veces nos cuesta mucho utilizar al interior de la misma iglesia. Los dinamismos de la democracia radicados en el principio de la mayoría, pues se trata de un proceso eclesial que no puede realizarse sino en el seno de una comunidad jerárquicamente estructurada. La sinodalidad llama a los pastores a escuchar con atención al rebaño confiado a su cuidado, así como llama a los laicos a expresar libre y honestamente sus puntos de vista. Esta noche, en primer momento del programa, que lo vamos a tener también dentro de 8 días, con un tema muy especial sobre Blas Pascal, tenemos al padre John Jairo Granada Giraldo, es párroco de la comunidad de San Francisco de Paula, aquí en el sector de Los Álamos, en Pereira. También es coordinador del diaconado permanente y profesor del seminario y tiene todo un servicio pastoral extraordinario. John Jairo, buenas noches. Buenas noches, Padre Pacho, qué gusto poderlo acompañar. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a tener 2 programas. Este primero, pues vamos a centrarlo un poquito en el tema del sínodo, de todo esto que estamos hablando ahora de la sinodalidad, que no deja de ser un camino, digámoslo largo, un camino que nos permite a nosotros poder escucharnos como pueblo de Dios, porque la iglesia a veces dentro de su institucionalidad, pero también dentro de su metodología en el camino por la historia, ¿por qué recurre a este tipo de sínodos y concretamente ese tema de la sinodalidad? Bueno, los sínodos en la iglesia son tan antiguos como la misma iglesia. Siempre la iglesia cuenta con la comunión y la participación de personas, consagrados, obispos, para poder iluminar al Santo Padre en cuestiones de fe, de doctrina. Fue Pablo VI, el Papa San Pablo VI, quien en su momento le dio fuerza dinámica a los sínodos. Y desde allí, desde el Papa Pablo VI, que tuvo toda la resonancia del Concilio Vaticano II, pues se piensa que la iglesia debe caminar siempre acompañada. Por eso el sínodo, la palabra sínodo es caminar juntos, para que el Santo Padre pueda, después de un sínodo, pues bien sea tomar una tarea bien para la iglesia o sacar una exhortación apostólica para iluminar el camino de la iglesia. Entonces el sínodo se hace tan importante porque es tomar decisiones juntos, escucharnos ante todo. Un sínodo es una tarea de escucha, de abrir el oído. Hoy el Papa Francisco nos llama a la pastoral de la oreja, un término un poco curioso, pero es la pastoral de escuchar. Yo creo que hoy, y con este sínodo que vamos a tener, Dios mediante, es la tarea de escuchar.
Se aplica muy bien, John Jairo, todo ese concepto que cambió en el Vaticano II de esa iglesia piramidal a hablar ya de una iglesia pueblo de Dios. Sí, es un cambio porque antes del concilio se entendía la iglesia como cuerpo místico de Cristo, que no está mal acuñado el término, un término muy teológico, muy profundo, pero el Concilio Vaticano II ya habló de pueblo de Dios, una participación mucho más activa, mucho más participativa, mucho más consciente en esta tarea eclesial, en este campo eclesial. En el caso de este sínodo de la sinodalidad, que no es que estamos repitiendo la palabra, porque así se ha querido como trabajar esto que propone la Iglesia, ya se viene trabajando un tiempo atrás. El sínodo apenas se va a realizar, pero ya hay un trabajo realizado en unas diferentes fases. ¿Por qué no nos explica un poquito esa primera fase que es la diocesana? Bueno, hubo una fase en el año 2021, la fase diocesana, donde llegaron unas consultas a las parroquias, a los grupos apostólicos, a los servicios de cada diócesis, comunidades religiosos, de religiosas, el seminario, las parroquias. Cada parroquia se reunió, seguramente su párroco, con un grupo de laicos, de agentes de pastoral, y se respondieron a esas preguntas que venían ya, una consulta. Esa parte diocesana fue muy interesante porque luego de que cada parroquia sacaba la síntesis de la consulta, luego las vicarías, una diócesis se compone también de vicarías, un grupo de parroquias que están en un determinado sector, y después de la parroquia, de la síntesis de la parroquia, se sacó la síntesis de la vicaría. Y luego, después de las vicarías tener su síntesis, ya hubo una gran síntesis diocesana, o sea que se escuchó a todo el pueblo de Dios. Esa es la gran novedad de este sínodo que se aproxima, que es un sínodo donde se ha escuchado a todo el pueblo de Dios acerca de cómo quiere ver o piensa sobre la iglesia. El material que va a tomar en este momento todo el grupo sinodal viene de una base. Una base muy interesante, que fue la base de escuchar, diríamos, la base que es la parroquia, luego la vicaría, luego la diócesis, pero luego la conferencia episcopal reunió la síntesis de todas las diócesis. Entonces diríamos que ya la conferencia episcopal colombiana tuvo un documento, un primer documento, que fue la síntesis de toda la consulta a nivel nacional. Luego se reunieron otra fase que podemos llamar la fase continental. Ya los continentes, cada uno sacó su propio discurso, su propia síntesis, y esa fase ya continental se envió a Roma, y en Roma surgió un gran documento, que es el que en ese momento se tiene en la iglesia, se llama Instrumento Laboris, sobre lo que se va a trabajar en el sínodo, las propuestas que se van a trabajar en el sínodo. Yo pensaría, Padre Pacho, que este sínodo tiene una particularidad muy grande, y es que no solo van a participar los obispos, el 75% serán obispos de todo el mundo, pero el 25% serán sacerdotes, laicos y consagrados. Y ese 25%, la mitad, van a ser mujeres que van a participar en este sínodo. Tendremos dos momentos del sínodo, en octubre de este año 2023 y en octubre del año 2024. Será un sínodo, entonces, podremos llamarlo en dos etapas, 2023 y 2024. Hay un trípode sobre el que se sostiene ese sínodo que me parece muy interesante: comunión, misión y participación. Tres palabras, esas tres palabras son el lema del sínodo. Comunión con Jesucristo; misión, para anunciar a Jesucristo; comunión, misión y participación. Va a participar en el sínodo todo el pueblo de Dios. O sea, esas tres palabras diríamos que resumen la propia actividad del sínodo: comunión, misión y participación. Y mire que misión es la palabra, es el puente que une comunión y participación. O sea, no se entiende una iglesia sin misión. Este sínodo indudablemente va a tener también como su eje central es la evangelización, indudablemente. Y la riqueza es que todo este trabajo se venía haciendo en oración, en mucho discernimiento y con una
diría yo, una unidad de fe, pero una unidad muy plural. Me parece que eso va a ayudar mucho a que se vaya como fortaleciendo ese instrumento laboris para que sea una herramienta real con la que van a trabajar los quienes van a participar del sínodo. Padre Pacho, exactamente. El instrumento laboris no es un documento definitivo. O sea, hoy cuando leemos el instrumento laboris, algunas personas pueden pensar que es que la Iglesia está proponiendo cosas y muchas cosas de avanzada. El instrumento laboris es una herramienta, una propuesta que se va a debatir, que se va a trabajar. Seguramente que habrá unas mesas de trabajo lingüísticas en Roma durante el mes de octubre, pero lo interesante es que este sínodo se va a trabajar desde la espiritualidad. O sea, va a empezar el 1 de octubre, del 1 al 4 de octubre será retiro espiritual. El sínodo inicia con un gran retiro espiritual para todos los convocados y luego van a tener ya las reuniones, lo que llamamos mesas de trabajo, por lenguas, porque es gente de todo el mundo, van a trabajar, pero antes de cada debate siempre habrá escucha. La idea es escuchar al Espíritu. O sea, este sínodo se entiende desde la fe, es la acción del Espíritu Santo que está iluminando la Iglesia para iniciar un milenio especial. El Papa Francisco, pues que con su particularidad, un Papa de salida. Entonces, este sínodo nos va a dar muchas sorpresas, diríamos, sorpresas en cuanto que se ha escuchado a todo el pueblo de Dios. Cuando se lee todo el instrumento laboris, que son 57 páginas, son más preguntas que respuestas. Lo que el mundo entero, o lo que se escuchó del mundo es cómo quieren ver la Iglesia, qué esperan de la Iglesia. Entonces, pueden surgir hoy como una tendencia un poco, yo creo que un poco intransigente de decir, es que hay una cantidad de propuestas, es un abanico de propuestas, pero no nada concreto. No, la ventaja de este instrumento laboris es que recoge las preguntas de muchísimas personas del mundo entero acerca de cómo quieren ver la Iglesia. Entonces, el instrumento laboris no es un documento definitivo de que ya está sacando ya conclusiones, sino que es sobre lo que se va a trabajar en el sínodo. Yo le invito, Padre John Jairo, para que vamos a un primer pequeño receso y continuemos con este conversatorio sobre el sínodo y la sinodalidad. Ya regresamos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Padre John Jairo, me llama mucho la atención esa dinámica del sínodo, que es una conversación, pero espiritual. Y todo eso del instrumento laboris del que usted habla, que siempre está formulado en la escucha, el discernimiento, y que la oración es la base de toda esa escucha. Nos ha hablado usted de que van a haber 3 días de retiro, o sea, van a llamar al Señor para que Él esté allí presente, para que Él haga parte del sínodo, porque a veces se puede terminar pensando que es una simple reunión donde se pueda creer que el sínodo simplemente es como una especie de parlamento para tomar decisiones, pero si Él no está ahí, esas decisiones no tienen como un valor espiritual. La Iglesia es una institución muy humana porque pues, es dirigida pues, por seres humanos, indudablemente, pero la Iglesia es asistida por la fuerza del Espíritu. Entonces es una llamada a entender de que este momento histórico de la Iglesia con el proceso sinodal es la presencia del Espíritu que ilumina el acontecer de la Iglesia. No es un parlamento, como usted bien lo dice, donde se van a tomar decisiones,
sino que es bajo la luz del Espíritu discernir. Ahí la palabra clave es el discernimiento. La iglesia está llamada a discernir y leer los signos de los tiempos. Y nos estamos enfrentando a un mundo nuevo, con expectativas muy novedosas, y la iglesia no puede anclarse ni quedarse atrás. La iglesia tiene que marchar con la historia, el devenir de los tiempos, y tiene que responderle a los grandes desafíos que el mundo hoy le plantea. Entonces la iglesia lo que va a hacer en el sínodo es mirarse a ella misma y cómo enfrentarse ante un mundo que tiene una cantidad de desafíos y que le invita a ser protagonista en la historia. Los participantes, ya lo decía usted, un 75% de obispos, 25% del pueblo de Dios, la mitad mujeres, muy interesante. Se habla, dentro de esos continentes, se habla del sínodo digital, ¿a qué se refiere? Interesantísimo, se tuvo en cuenta, aparte de los continentes, diríamos América Latina, América del Norte, Europa, África, dividida en varios continentes, se tuvo en cuenta el continente digital, influencer del mundo entero, personas que trabajan en el mundo digital, y a ellos se les consultó de la misma manera que se les consultó a las conferencias episcopales o a los continentes. Y desde la parte digital, pues también dieron una cantidad de propuestas. Piense usted, un mundo, el mundo digital es un continente, y este mundo digital, este continente digital, también envió las propuestas que indudablemente están dentro de todo el campo del instrumento Laboris. O sea, se tuvo muy en cuenta este mundo o este continente digital. Hay un tema que es complejo, pero que también se ha tocado en este sínodo que se realiza ahora en el mes de octubre, y es la inclusión y la atención de las comunidades LGTBI, todo lo que va a ir para allá. ¿Cómo sanar esas heridas? ¿Cómo hacer esa inclusión? Hay como unos elementos claros frente a este tema. Sí, es una invitación a una iglesia más incluyente. Yo creo que lo que el instrumento Laboris está presentando, y con estas preguntas tan serias o estas propuestas que se están formulando, es cómo dejar de ver una iglesia excluyente, separatista, una iglesia de pronto que por élites, como antiguamente se decía, de cátaros, una iglesia de perfectos, y de pronto es excluir personas por condiciones, etc. Hoy la invitación es, y con la propuesta que se hace, es cómo incluir a estas comunidades, incluirlas dentro de la iglesia. Al Papa Francisco, en uno de sus vuelos, en una visita a algún lugar del mundo, un periodista le preguntó: Santo Padre, ¿usted qué piensa de los homosexuales? Y el Papa Francisco dio una respuesta que al mundo le sorprendió en cuanto a la capacidad que tiene el Papa de la acogida. Dijo: ¿quién soy yo para juzgarlos? Entonces, hoy vemos una iglesia, o percibimos una iglesia que tiene que ser más de puertas abiertas, una iglesia más incluyente, una iglesia donde no sea separatista, una iglesia que no juzgue y una iglesia que no condene. Yo creo que si algo nos ha hecho daño en la iglesia tiempo atrás es precisamente esa polarización moral, una polarización moral donde incluso se ha castigado categóricamente o juzgado personas. Hoy la iglesia, con este instrumento Laboris y con este sínodo de la sinodalidad, nos invita a ser incluyentes. Todos son hijos de Dios. Vamos rápidamente, nos faltan 2 minutos y yo no quisiera quedarme. El tema de los divorciados vueltos a casar, rápidamente. Bueno, es un tema espinoso dentro de la iglesia, porque pues hablamos del sacramento del matrimonio como un sacramento institucionalizado. Pero hoy la iglesia está pensando precisamente en los divorciados vueltos a casar. Ya el Papa había tocado este tema en una de sus encíclicas y había dicho: tengamos en cuenta a los divorciados vueltos a casar dentro de la participación en la comunión de la iglesia. Pacho, cuando uno escucha los casos de personas que tienen este caso, divorciados vueltos a casar, se da cuenta de que en ellos hay una intención muy recta de corazón. Y yo creo que tenemos que leer las intenciones del corazón. Hoy no podemos quedarnos en la legalidad, en la letra escrita, en el código, sino que hoy la iglesia tiene que ser mucho más de corazón, leer más
el corazón y percibir las emociones del Espíritu. Los presbíteros casados. Bueno, se habla, el sínodo, y fue una de las propuestas de los continentes, si los sacerdotes, presbíteros que se puedan casar para que ejerzan su ministerio. Una tarea, es una propuesta que seguramente se va a debatir. Se ha hecho ensayos a lo largo de la historia de sacerdotes casados viviendo su ministerio. Bueno, tiene su más y su menos. Yo creería que hoy se va a replantear también la posibilidad, una de las posibilidades seguramente de que el sacerdote pueda casarse. Pues, vuelvo y digo, es un tema que se va a tocar en el sínodo, no es una tarea, no es ya algo definitivo, que no podemos confundir esto, porque cuando se escuchan estas cosas puede pensar alguno, no, entonces la iglesia, ¿para dónde va la iglesia? No, la iglesia lo que está haciendo ahora es replantearse, preguntarse, cuestionarse, y con el sínodo lo que se va a hacer es dar unas propuestas, seguramente que el Santo Padre después las acogerá. Unas serán muy bien acogidas, otras de pronto no, pero lo importante es que se toquen estos temas que son tabú para muchos. En la iglesia hay temas que creemos que se manejan solamente entre sacerdotes. Yo creo que el sínodo nos va a llevar a que escuchemos lo que queremos escuchar, lo que queremos reflexionar. Es un sínodo de mucha apertura. Bueno, hay otros temas pues que tocará en otro momento analizarlos, como cómo combinar sinodalidad con autoridad, la participación de las comunidades para la elección de los obispos, el tema de los abusos, que también va a ser presentado allí. Yo quisiera un minutico. Pacho, el Papa Francisco, viendo cómo va el sínodo, que es una fuerza, dice que hay tres cosas que van a impedir el sínodo. Uno para él es el clericalismo. El clericalismo es cuando todo se reduce a lo que el sacerdote haga en su parroquia. El sacerdote, que es la autoridad, entonces el sacerdote no quiere que nadie más participe. El segundo punto que el Papa Francisco nos previene que es amenaza para el sínodo es la mundanidad. Estamos siguiendo más los criterios del mundo que los del Evangelio. Y el tercer criterio, que me pareció muy curioso del Papa Francisco, es el chismorreo. Él dice que en las comunidades de base, en las parroquias, el chismorreo es una de las actitudes que frenan el avance pastoral o la experiencia del Espíritu. Y nos invita el Papa a tener dos criterios para poder vivir el sínodo. Uno es Mateo 5, que son las bienaventuranzas. O sea, si nuestra actitud es desde las bienaventuranzas, conocer bien el espíritu de las bienaventuranzas, seguramente que no nos vamos a escandalizar. Y en segundo lugar, dice el Papa, otro baluarte, es Mateo 25, el juicio final. ¿Cómo va a ser el juicio? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Sobre esa plataforma de Mateo 25 y de Mateo 5 podemos tener como las grandes ventajas, los pilares para poder vivir este sínodo de la sinodalidad. Gracias, John Jairo, por acompañarme. Le invito el próximo sábado para que hablemos de Blas Pascal. A ustedes agradecerles que nos hayan acompañado. Invitarlos mañana por este mismo canal, La Santa Misa. Feliz noche para todos. Una luz en el sendero, una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero, un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos.